Primero, que tenga un feliz año, un año glorioso, lleno de salud, felicidad, amor, pero sobre todo éxito y prosperidad. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Estimado Manuel, igual para ti, para tu familia y para tu público. Es más, para todo México, que nos vaya bien, incluidos los panistas, estos que sacan fake news. También Y a ellos ya les ha ido mejor. les ha ido mejor, sí, ¿verdad? Ya encarrerados también se lo deseamos a todo el mundo, doctor Valderas. Verá usted que cómo coinciden las cosas y las agendas. Este fin de semana el presidente de la República dio una declaración muy importante que la mayoría de medios, los tradicionalistas, no consideraron que era de interés. López Obrador dijo esto en giras por los estados de la República. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien. Si le va bien, dice el presidente López Obrador. Doctor Valderas, empezó a circular esta declaración en redes sociales y ya sabe cómo son los economistas, muchos de ellos analistas diciendo, no, porque si hacen eso, no habrá dinero suficiente, vamos a quebrar, no hay utilidad, no se puede hacer, es populismo, quiere quedar bien con la clase y la base obrera, trabajadora. Doctor Valderas, preguntarle esto que dice el presidente López Obrador y sobre todo el historial, porque eso no lo tenemos claro las nuevas generaciones sobre la reforma que hizo Ernesto Zedillo a las pensiones. Tal vez sería apropiado iniciar por ahí. ¿Qué sucedió, doctor Valderas? Mira, estamos en pleno neoliberalismo, Manuel. Hay que tomar en cuenta que yo fui secretario general del Sindicato de Académicos de la Universidad Autónoma de Querétaro durante 4 años. Me tocó con mano lidiar con los sistemas de pensiones y jubilaciones. Hay que señalar que Zedillo, al igual que Salinas y con Miguel de la Madrid y con Fox y con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, pues es gente que trajo a México a imponer el neoliberalismo. Uno de los aspectos, Manuel, en el caso de las pensiones, es que los neoliberales tratan para los demás un monto reducido de la pensión, montos que a veces ni siquiera pueden sobrevivir. Y no necesariamente tiene que ser eh, montos, digamos, en las universidades autónomas. Por ejemplo, no sé si tú sabías, pero en el caso de la UNAM, hay gente que va a dar clases incluso con tanque de oxígeno, que van a dar clases con andaderas, que los llevan a clases sus nietos, que van en silla de ruedas y no se jubilan. Y la razón por la que no se jubilan, Manuel, es por el monto de la jubilación. En el caso de la UNAM y en el caso de todos los empleados federales, yo soy empleado federal, porque soy profesor del Instituto Tecnológico de Querétaro, pertenezco al TECNM, y al igual que en la UNAM, nosotros nos jubilamos con la ley del ISSSTE. Esa ley del ISSSTE viene de 1997, estamos hablando de Zedillo. En esa reforma que hace Zedillo, que afecta a los empleados federales, bueno, pues una de las cuestiones que se mantienen ominosas es un monto de pensión que no te permite vivir de manera digna. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que sigues trabajando. Y dos cosas, a medida que pasa la edad, y esa es la curva de la vida, ya no tienes ni la misma energía,
ni la salud para poder hacer un trabajo de manera digna. Segundo, un aspecto pernicioso del cual hablan poco. No hay recambio generacional. Cada plaza ocupada en el gobierno federal por una persona de más de 80 años, 75, etcétera, que no se jubila por el monto reducido de jubilación, no va a dejar el trabajo para un joven. Entonces, esa es una cosa que hay que ver de los neoliberales. ¿Qué hizo Zedillo? Pues mantener las pensiones bajas en un monto que no te permite sobrevivir, al mismo tiempo que, ojo Manuel, ojo, gente como José Ángel Gurría, encargado del programa del frente, que ya no sé ni cómo se llama, antes se llamaba Frente Amplio por México, el equipo de Xóchitl Gálvez, panistas, priistas y perredistas. El encargado es José Ángel Gurría. Aquí está la gran hipocresía. Cuando el presidente habla que una cosa que caracteriza a las derechas es la hipocresía, mira, tiene toda la razón del mundo, porque esta gente es muy hipócrita. O sea, ellos mantienen una pensión baja para los demás, pero no para ellos mismos. El señor José Ángel Gurría recibe pues más de 100,000 pesos mensuales como jubilado por Nacional Financiera, específicamente 111,000 pesos mensuales. Y Manuel, aquí se ha discutido públicamente cuál es el monto de la pensión de los magistrados. Oye, hasta magistrados estatales ganan 160,000 pesos mensuales. Ahí me gustaría que la gente que está siguiendo tu transmisión nos diga o levanten la mano quienes ganan más de 100,000 pesos mensuales. Entonces, fíjate el doble rasero, Manuel. Nosotros, los expresidentes, los ministros de la Corte, los magistrados, diputados, senadores, José Ángel Gurría y compañía, todos esos pensiones millonarias. Y para el vulgo, para la masa, pensiones que no te permiten sobrevivir en la tercera edad, que es cuando más necesitas para salud. Bueno, mira, dice por ejemplo Ana González que ella está desempleada y los sueldos que encuentran en su gran mayoría son de 12,000 pesos mensuales, sí, salarios y pensiones. Ese es el primer aspecto, Manuel, relevante en una pensión. ¿Cuál es el monto? Mira, en Noruega y en Europa, en el estado de bienestar que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que han ido perdiendo, que han ido perdiendo por el neoliberalismo, bueno, son famosísimos en Europa los mileuristas, gente que recibe 1,000 euros de pensión, 20,000 pesos mensuales. Bueno, pero con una diferencia enorme, ¿eh? En Europa tú tienes derecho a un sistema de salud gratuito, universal, semi-gratuito, casi gratuito, pero es gratuito. Yo trabajé allá y yo conozco ese sistema, lo usé, el sistema de salud italiano, que no era el gran, todavía arriba del italiano está el alemán, el francés, incluso el español. Pero bueno, si tú estás en la tercera edad con un monto bajo de pensión, pero no tienes que afrontar gastos médicos privados, bueno, eso explica por qué puedes tener un monto menor. Esa es la primera cosa. La segunda, Manuel, con la ley del ISSSTE, impulsada por Ernesto Zedillo, lo que hacen es aumentar la edad de jubilación. Que esa es otra cuestión de los neoliberales. No, es que te jubilas muy joven, pero vamos al doble rasero porque eso se lo aplican a los demás. Hay que recordar que José Ángel Gurría fue el mero de la OCDE. Y ese tipejo, que hoy está con Xóchitl Gálvez, se jubiló cuando tenía 43 años de edad. A mí me gustaría saber de los que están viendo aquí,
quien se jubila, mira, me da risa lo que dice Solveig-Dam, dice no tiene seguro, no tiene ISSSTE, ni nada. Le queda vender gelatinas, ¿sí? Porque esa es la fábula. Ahí está el otro gran daño, Manuel. Si tú aumentas la edad de jubilación, aumentas automáticamente el número de días trabajados. La ley del ISSSTE buscó las dos cosas. Te aumento la edad para poderte jubilar, pero también te aumento los años por trabajar. Entonces, vamos a suponer casos de gente que comenzó muy joven en el sector federal. Hay gente con estudios universitarios que comienzan a trabajar en el sector federal a 20 años de edad. Y bueno, pues si empezaste a 20 años de edad en un trabajo, y ahora, para no hablar de los que no tienen un trabajo formal, porque hay gente como mamá que empezó a trabajar a los 7 años de edad. Y hay mucha gente que empieza a trabajar a los 10 años de edad, Manuel, a los 12. Entonces, una cosa es que te incorpores al mundo laboral a los 25, 30 años, y otra cosa muy distinta es que ya vengas trabajando desde los 20, 21 años de edad, ¿no? Yo, por ejemplo, me incorporé a los 21 años de edad al mundo laboral, y entonces tú puedes tener 30, 40 años de trabajo, vamos a suponer 40, pero empezaste a trabajar a los 25, a los 65 años de edad, ya te podrías jubilar con 40 años de trabajo. Pero lo que modificaron en la ley del ISSSTE es que elevaron. Y entonces tú podrías cumplir el requisito de cumplo el número determinado de años de trabajo, pero no tengo la edad. Entonces tengo que seguir trabajando. O tengo la edad, pero no cumplo los años de trabajo. Pues entonces tengo que seguir trabajando. Y si a eso lo juntas con el monto reducido, mira, hay profesores de la UNAM que te pueden ganar 80,000 pesos mensuales. Si se jubilaran hoy en día con la ley del ISSSTE, está topado a 20 salarios mínimos, pero ya pasado a UMAS o a UDIs, ya no sé ni cómo le llaman, esas cosas que se inventaron los neoliberales. La cosa está que pasarías de ganar 80,000 mensuales a 20,000 mensuales. No, pues no te jubilas. Ese es el contexto, Manuel, que además te voy a decir otra cosa típica, tú estás muy joven, pero mira, en México usamos dos términos, Manuel, jubilación y pensión. Eso no existe en Europa. En Europa existe un solo término, que es la pensión. Y ojo, a diferencia de México, allá la pensión es universal solo por el hecho de ser ciudadano. Tú naciste en Tabasco, yo nací en Querétaro, somos mexicanos, tenemos derecho a una pensión. Punto. San se acabó. En México existe el concepto de jubilación que va asociado a en dónde trabajaste. La jubilación te la da tu patrón, que puede ser un ente privado o un ente público, pero no te la da el Estado. En los europeos la pensión te la da el Estado. Entonces no importa si yo trabajé 5 años en Oaxaca, 3 años en Querétaro, 2 años en la Universidad Autónoma de Querétaro, 5 años vendiendo gelatinas afuera del mercado de Tepatepec porque quería hacerme rico, o puse un negocio. O sea, no importa. Tú cotizas para el Estado y las pensiones son de reparto, solidarias. Eso es lo que destruyó el neoliberalismo en México y que vamos a esperarnos a ver en qué consiste la iniciativa del presidente, pero los neoliberales, esos son los tres aspectos centrales, Manuel. Los tres aspectos centrales es el monto de las pensiones, el número de años necesarios que tienes que trabajar y la edad. Hay casos extraordinarios por la salud. Tú no podrías obligar a una gente con cáncer o a una gente que quedó lisiada en un accidente que vaya a trabajar, ¿no? Eso es totalmente inhumano. Pero para los neoliberales, no. Eso sí, ellos sí. Gurría, oye, Gurría, ¿cómo es posible que Gurría se jubiló a los 43 años? Mira, ahorita estoy viendo su currículum, Fíjate, él se jubiló de Nacional Financiera. ¿Sabes cuántos años trabajó en Nacional Financiera? Dos. O sea, estos tipejos, por 2 años de trabajo, se jubilan.
¿Cuánto trabaja un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como, como integrante de la Suprema Corte? 15 años y se jubilan. Un expresidente, Peña Nieto y compañía, ¿cuánto trabajaron como eso? 6 años. Entonces, fíjate qué nivel. 15 años de trabajo, pensión. 2 años de trabajo como Gurría, pensión. 15 años de trabajo, pensión. 6 años de trabajo, pensión. O sea, ellos sí, ellos deberían de predicar con el ejemplo. Me parece que lo que anunció el presidente es una de las medidas esenciales de justicia social, de las medidas que se tienen que revertir. Porque, Manuel, todos, absolutamente todos, pagamos impuestos desde que con tu dinero compras cualquier producto, tú ya estás pagando el IVA. Y si tienes un automóvil, pagas impuestos. Y si tienes una vivienda, pagas el predial. Y si eres un empleado dependiente, ya Hacienda te quita el monto de lo que tienes que pagar de impuestos. Todos pagamos impuestos. Bueno, parte de eso se va a obra pública, a salud, a educación y a las pensiones. No es dinero que se regala. Curiosamente, los neoliberales dicen, ay, es dinero que se, o lo que me dijiste. Esos economistas, qué curiosos. ¿Y por qué no dicen que son inhumanas, ilegales, ilegítimas las pensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Oye, Noruega tiene el mejor sistema de pensiones del mundo, totalmente viable económicamente, por una razón muy sencilla: el manejo honesto de los ingresos de su sector energético, que fundamentalmente son hidrocarburos, petróleo y gas. Durante mucho tiempo, Noruega destinó el 5% de sus ingresos petroleros directamente a su fondo de pensiones universal. Así que no nos vengan estos economistas chafas, que a lo mejor son los mismos que dijeron que ganando Andrés Manuel, el peso se iba a ir a 25 por dólar. No, pues si son esos mismos economistas, Manuel, pues no hay que hacerles caso. Pues resulta que Ha de ser el economista Chumel Torres, Loret de Mola Obroso. los mismos que dijeron que iba a estar a 30 pesos el dólar. Ok, con todo esto que nos cuenta, doctor, preguntarle, ¿es viable entonces que México adopte esta propuesta del presidente? Y segunda pregunta, ¿hay condiciones? Vamos a ponerle rostro y apellido. Carlos Slim. Carlos Slim, en la inauguración del aeropuerto de Tulum, cuando le preguntaron sobre las 40 horas laborales, él dijo que estaba en contra, pero incluso también dijo que había que aumentar la edad de la gente para jubilarse mínimo a los 70 años de edad. Curioso, porque en varias partes de la República Mexicana también está al filo de la navaja esa edad que dice Slim, que propone Slim para que sea la edad de la jubilación. Porque entre otras cosas, doctor, también es el límite de vida, la expectativa de vida que tiene en gran parte la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿se podrá convencer incluso a los empresarios en el escenario donde el presidente López Obrador envíe la iniciativa y los diputados federales de oposición, porque me imagino que se necesitará reformar algunas cosas PRI, PAN y PRD, doctor? ¿Se podrá convencer a los empresarios? Los empresarios podrán decir, sí, bienvenido a este nuevo sistema. ¿Hay condiciones y habrá voluntad, doctor? A ver, mira, Manuel, Andrés Manuel ya exhibió una cosa muy válida. ¿Cómo se financian los programas de adultos mayores, las becas a jóvenes, las becas a personas con algún tipo de discapacidad, jóvenes construyendo el futuro? Con un manejo honesto de los recursos. Oye, Manuel, si en la época de Peña Nieto, de
Felipe Calderón, el orden de evasión fiscal de los grandes empresarios iba del orden de 220 mil millones de pesos al año. Y si teníamos que importar gasolina de los Estados Unidos por orden de 600 mil millones al año, y si tenemos que pagar 750 mil pesos al año de intereses por la deuda externa, pues es evidente que ningún dinero te va a alcanzar. Lo que nos tendríamos que preguntar, Manuel, es ¿por qué otros países sí pueden? O sea, ¿por qué Alemania sí puede? ¿Por qué Francia sí puede? ¿Por qué el Reino Unido sí puede? ¿Por qué España sí puede? ¿Por qué Italia puede? ¿Por qué Holanda puede? ¿Por qué puede Noruega? ¿Por qué puede Finlandia? O sea, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? O sea, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Que nos expliquen. Pues, repito, las pensiones no es dinero regalado. Desde que todos nos incorporamos al mundo del trabajo, todos estamos pagando impuestos, Manuel. Todos. Oye, si yo durante 40 años pagué impuestos, ese dinero bien administrado y de manera honesta, bien invertido, ¿qué hace Noruega con su fondo de pensiones? Lo invierte. O sea, no es dinero que esté ocioso, pero ese dinero ¿de dónde salió? De la gente y de la riqueza de la gente. Por ejemplo, de la riqueza petrolera. Ahora, las propuestas de Carlos Slim. Mira, pues será ingeniero, pero le fallan también los números. Yo a mis estudiantes durante años les exhibía la propuesta de Carlos Slim, que la hizo en España y que le tundieron hasta por debajo de la lengua a los españoles y no volvió a hablar a Carlos Slim, que no estaba en México, porque sale con su batea de babas, y lo tengo que decir, Carlos Slim sale con su batea de babas de que la jubilación debe ser a los 75 años de edad, en un momento en que datos oficiales de la OCDE señalaban que en México nuestra expectativa de vida era de 72 años de edad. Entonces digo, a ver, ¿qué Carlos Slim no conoce su país? ¿No conoce indicadores de la OCDE? ¿No conoce el concepto de expectativa de vida? Oye, si la expectativa de vida son 72 años y me dices que tengo que cumplir 75 años para tener derecho a una pensión, pues quiere decir que no me quieres dar pensión. O sea, por favor, y que nos lo venga a decir alguien al que se le regaló Teléfonos de México y que nos lo venga a decir alguien que no produce tecnología, que su riqueza no la ha hecho. ¿Por qué no tenemos un celular mexicano marca Telcel o marca Telmex o marca Slim, estimado Manuel? Porque no le invierte. Porque una cosa es comprar Sanborns y vender pastelitos y otra cosa es que me hayas entregado una empresa pública en números negros y otra cosa muy distinta es que yo genere riqueza. Carlos Slim no ha generado nada, nada, es verdaderamente patético. ¿De dónde viene su riqueza? Yo entiendo la riqueza de Elon Musk. Ahí está SpaceX, está Tesla. Entiendo la riqueza de Jeff Bezos, Amazon. Entiendo la riqueza de Bill Gates, Microsoft. Entiendo la riqueza de Mark Zuckerberg, Facebook. Entiendo la riqueza de los dueños de Apple. La creación de tecnología, de bienes y servicios, pero no así Carlos Slim. Entonces, es chafa, y mira, es chafa esa propuesta de Carlos Slim con aritmética elemental de la maestra Lupita. A ver, Carlos Slim, pues para que tú determines la viabilidad de un sistema financiero, un indicador clave es la expectativa de vida. La otra, ¿cuántas cuotas vas a aportar para una pensión? Pero yo insisto, el manejo honesto de los fondos de pensión es clave. Es clave. Porque si los vas a manejar de manera chafa o de manera fraudulenta, como lo hicieron panistas y priistas, nunca te va a alcanzar el dinero, ¿eh? Nunca, nunca.
Los neoliberales quieren aplicar a otros, no a sí mismo, a otros, el sistema norteamericano. ¿Y cuál es el sistema norteamericano? El que impusieron a sangre y fuego con la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Es decir, las Afores, es decir, los sistemas privados en donde tú tienes que soltar una lana a una empresa privada y donde rompiste totalmente el sistema solidario. Hasta antes de Ernesto Zedillo, que sirve a intereses extranjeros, los trabajadores nos podíamos jubilar a los 65 años de edad con el 100% del salario promedio, que lógicamente se va disminuyendo, Manuel, por la inflación. Pero bueno, dices, a ver, ¿cuál era mi último salario? Promedio, porque si no, a ver, me voy a jubilar y me aumentan el salario 5 veces, no, el promedio en los últimos 5 años. Bueno, esa es tu pensión y se va a ir reduciendo de manera gradual. No sería tan grave si al mismo tiempo tienes un sistema de salud universal gratuito, porque es la etapa de la vida donde más requieres de un sistema de salud, en la tercera edad. No hay otra etapa de la vida de los seres humanos. Y entonces es una cuestión de dogma. Pero, Manuel, los neoliberales ya gobernaron este país. ¿Y qué hicieron? ¿Cuáles son sus resultados? Hoy sí están muy preocupados por la economía. Pues que esos economistas chafas nos digan en qué se gastaron Fox, Calderón y Peña Nieto 6 billones de pesos de ganancias por vender petróleo en el exterior. Si son tan chidos como economistas, que nos digan en qué se gastaron el dinero, ¿no? Porque son dogmas, Manuel, es un dogma. Y los dogmas es eso, los dogmas no tienen por qué tener fundamento en algo que digas tú, bueno, pues yo creo en Mahoma, bueno, pues yo creo en Mahoma, ahora yo soy anabaptista, bueno, pues yo soy testigo de Jehová y yo soy católico, yo soy protestante, bueno, pero esos son dogmas, no es una cuestión de que estos economistas, que no nos vengan con cuentos, no existe, Manuel, ni una justicia, ni una economía apolítica, no. Estos economistas siguen dogmas neoliberales. Cierro. En Europa, una de las grandes discusiones ahorita con las pensiones es que la gente, los ciudadanos europeos se preguntan ¿por qué les quieren recortar las pensiones al mismo tiempo que se incrementa el gasto militar para armar a Ucrania? Que si te das cuenta, Joe Biden, la última solicitud de dinero para Ucrania fue del orden de 106,000 millones de dólares, ¿eh? Más de 2 billones de pesos para armas, para la guerra. Híjole, Manuel, pero si pides 2 millones, 4 millones, 20 millones para las pensiones, no, eso va a poner en crisis la economía, el sistema, o como diría Fox, ya se les acabó, huevones, pues aunque si se hubiera mordido la lengua, pues ya se hubiera muerto envenenado. Doctor Valderas, antes de despedirnos, me gustaría preguntarle de manera breve, ¿por qué no se está sintiendo la famosa cuesta de enero? Pues yo no estoy viendo analistas ahí diciendo que la inflación, que íbamos a tener un nivel cercano al de Argentina. Bueno, usted lo vio, hasta se inventaron gasolinazos. Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué de repente parece que este 2024 los mexicanos siguen con un poder adquisitivo bastante considerable? Bueno, hasta ha habido polémicas, a lo mejor usted lo ha visto, sobre el tema de Costco, de gente que estuvo comprando su rosca de Reyes, ¿no? Pues eso no parece síntoma de algún lugar que le falte dinero, doctor Valderas. Manuel, tú eres muy joven, ¿no te acuerdas? Porque todavía no te ha tocado mantener una familia o mascotas, ¿no? Pero la llamada cuesta de enero
lo van a recordar la gente que tiene un poco más edad, y es muy importante que los jóvenes lo sepan, es que enero, después de la Navidad, el Año Nuevo, los Reyes Magos, las posadas, el aguinaldo, se llamaba Cuesta de Enero porque es subida. Y el significado era que enero era un mes cañón en términos de aumento generalizado de precios de todo. Alimentos, energéticos, servicios. Esa era la famosa Cuesta de Enero, que pareciera ser que era una ley de la naturaleza, pero no es así, porque eso existía cuando gobernaban el PRI y el PAN. Pero ahora que llegó el gobierno de la 4T, es hasta muy difícil que la gente entienda qué significa la Cuesta de Enero, porque el aumento que hemos visto en precios, en energéticos, etcétera, es lo que vamos viendo en términos de la inflación. Por eso es que este año, yo recuerdo muchos años, Manuel, que las portadas de los periódicos y de las revistas, la apertura en los noticieros, incluían Cuesta de Enero, Cuesta de Enero, Cuesta de Enero. Yo recuerdo que ya los papás sufrían para comprar los Reyes Magos, o sea, sí se ponía intenso. Y luego si tú tomas en cuenta que en enero se viene el pago de los prediales, que en enero es el regreso de muchos niños a las escuelas jóvenes en el nivel superior, y entonces es la compra de artículos escolares, pues esa cuesta de enero era eso, era un aumento generalizado. Acuérdate del gasolinazo. Es hasta verdaderamente ridícula la señora Xóchitl Gálvez, que se dice ingeniera, pero que copió el informe para tener el título de ingeniera, que salgan a hablar de gasolinazos cuando los gasolinazos y responsables también de la cuesta de enero era el aumento del petróleo, de las gasolinas, del gas y de la electricidad, sí o sí. Los gasolinazos eran un aumento regular en el precio de las gasolinas y del diésel todos los primeros días de mes, sí o sí, independientemente de lo que pasara afuera, independientemente de en cuánto se vendiera el precio del barril de petróleo, independientemente de cuántos barriles de petróleo fueran procesados en México, aumentaban el precio. Y la cuesta de enero era eso. En enero nos vamos a ir con la manga larga y vamos a aumentar precios aquí y acá, al fin que la gente cree que es igual que Santa Claus, la Navidad y los Reyes Magos, y entonces lo ven como natural esa cuesta de enero. Hoy el gobierno de la 4T ha desnudado que esa cuesta de enero nunca fue natural. Es el resultado de una política pública neoliberal. Y coincido con Silvestre Jiménez que debemos regresar a la ley del 73, que es cuando cambió para el Seguro Social, porque en el 73 cambió para el Seguro Social y en el 97 cambió para los empleados federales con la ley del ISSSTE. Además de que se vieron en cascada una serie de reformas en universidades autónomas promovidas por el gobierno federal para quitar derechos. En mi universidad, Manuel, para que te des una idea, quitaron el derecho de jubilación. Ya lo quitaron en 2007. O sea, muchos compañeros hoy académicos jóvenes no tienen ya derecho a jubilación. Se fueron directamente a las AFORES. Porque eso lo promovieron los gobiernos neoliberales PAN y PRI. Lo verdaderamente patético es que gente que perdió su derecho a jubilación y que va a ser una carga para los hijos en la tercera edad y changuitos para que no se enfermen y menos de cáncer, por ejemplo, votan por PAN y PRI, o sea, votan por sus verdugos. Dices, oye, no, espérate, pues si ahora me la tienes que pagar, ¿no? Muy claro. Interesante la propuesta del presidente, va a dar mucho a qué debatir y es una cuestión que yo siempre digo, Manuel, es elevar la calidad del debate porque la 4T nos está obligando a mexicanas y mexicanos a volver a hablar de los ferrocarriles y a volver a hablar de las pensiones, porque pareciera ser, no, pues ya valió, no, pues ya
ya, sí, pero a ver, espérense, eso lo decidió el PAN y el PRI, que no se hagan hoy. ¿Para qué quieren regresar al gobierno? Para aplicar este tipo de medidas, deja que sean antipopulares, ¿no? Eso es lo de menos, no. Son fuertemente nocivas contra las familias mexicanas. Doctor Ángel Valderas, yo le agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis en este espacio, su casa sin máscaras a través de la poderosa señal de los reporteros MX. Muchas gracias, ingeniero, por su apoyo, por sus comentarios, y le pido por favor que nos apoye con sus redes sociales ante cualquier actualización de opinión, al igual que Mira, de otro estilo. ahí la tienen en la pantalla. Ángel Valderas en X, en Facebook, en YouTube. Y bueno, choco contigo, pero mi espacio de los miércoles de 4 a 5 en Sin Censura, se tenía que decir y se dijo que yo conduzco. Pues básicamente es con eso. Ahí ando en esas 3 redes sociales. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Muy importante el tema. Sobre todo los jóvenes deberían estar muy interesados en un tema como este, muy interesados, porque cuando uno es joven, Manuel, uno cree que siempre va a estar sano. No es así. No es así. O sea, vamos siempre a una etapa de la vida que nos va a cobrar la factura. Todo lo que hayas comido, hasta peje lagarto, todo lo que hayas comido, bebido, lo que te hayas malpasado, las desveladas, todo, y las idas al antro, todo te lo va a cobrar, Manuel. ¿Hiciste ejercicio, no hiciste ejercicio? Te la va a cobrar la vida. Por eso es un tema relevante, porque no depende de ti, ni de mí, ni de mi hermano. No, es algo que es parte intrínseca del ser humano. Y tienes simplemente dos grandes vías. Los Estados Unidos, donde cada quien se arregle como pueda, y el sistema de bienestar que dice, vamos a echarnos la mano entre todos. Pues saludos a tu público en este lunes 8 de enero 2024, año en el que vamos a tener a la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta de este país. Eso es todo. Ya me puso a reflexionar seriamente, doctor, y seguramente a más de uno. Doctor, le envío un fuerte abrazo, mucho cariño, mucho amor. Cuídese mucho y estamos en contacto. Hasta luego, Manuel.